Buenas noches a quien han llegado. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la paciencia. La verdad, estos temas de tecnologías a último momento nos juegan malas pasadas, pero gracias a Dios ya estamos acá. Dijimos que en 10 minutos arrancábamos clase. Vamos a ver. Bueno, mientras que van llegando los compañeros, les voy contando. Hoy cómo va a ser la clase, pues después de este traumático inicio. Vamos a ver un ratico de clase, dando pues como los últimos punticos a tener en cuenta en el tema de control interno de gestión. Y paramos Dios mediante a las 8 de la noche, 8, faltando 5 minuticos, para que inicien el examen. Tienen hasta las 9 de la noche para desarrollar. Está sencillo, como siempre, está fácil. Es que estén pues como muy pendientes de tener pues tranquilidad para resolverlo. Que a veces las preguntas son tan fáciles que nos juegan malas pasadas esas facilidades también. Por eso hay que tener como muy juiciositos, cabeza fría en eso. Bueno, a las 6:52 les dije que en 10 minutos empezamos, han pasado ya 11 minutos, entonces vamos. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Qué pena la demora, es que casi no logro entrar. Tranquila que yo estaba en las mismas acá con el computador, que pensé que me lo habían traído, estaba en mantenimiento y ay, Dios mío, no se imaginan el estrés cuando llegué a la casa sin equipo. Pero No, bueno, me imagino que yo tampoco tengo computador y me tocó desde el celular y casi no logro entrar. no, pero acá ya no nos vamos a demorar mucho en clase porque hoy hay examen.
Hoy vamos a estar bueno, muy señor. juiciositos en examen, entonces pues acá Listo, ya profe. vamos a empezar llamando a lista para dar tiempito que vayan llegando los otros. Fanny Marcela no ha llegado, ¿cierto? Andrea sí. Yo, profe, presente. Gracias. Rui Caterine. José Armando, perdón. José Armando. Rui Caterine. Ella estaba tratando de ingresar, seguro no ha podido. Ángela Vanessa acabó de ingresar. Ángela Vanessa. Viviana Andrea. María Diela. Profe, presente. Gracias. Mariana. Presente, profe. Gracias. Viviana Montoya. Erika Joana. Linda Tatiana. Paula Andrea Ospina. Andrea Viviana Riascos. Presente, profe. Gracias. Paula Andrea Román. Jenny Alejandra Sabogal. John Alexis. Yo, profe. Gracias. Claudia Juliana. Juana Valentina, ya por ahí chateó ahorita. Cruz Edilia. Catalina Escobar. Presente, profe. Gracias. Diana Marcela. Yo, profe, presente. Gracias. Bueno, entonces vamos. Estoy poniendo un mensaje acá en el grupo. Listo. Vamos a ver quién me falta por acá. Nadie me espera. Buenas noches, profe. Usted no me ha llamado a mí, Ángela Vanessa Londoño. Yo creo que sí la llamé, pero no había ingresado cuando llamé. Pero creo que ya la puse en la lista. Espérenme un segundito, Ángela Vanessa. Porque yo vi cuando leí Paula Andrea Román acabó de llegar. Ay, sí, Ángela Vanessa, ya la tengo anotadita. Me disculpe, pero ya está ahí listita, ya está anotadita. Bueno, profe, gracias. Llegó Paula Andrea. Profe, buenas noches. Hola, Paula Andrea, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, entonces, ahora 8 días, toda la clase, Paula Espina acaba de llegar, fue el tema de modelo integrado de planeación y gestión. Terminamos pues como articulando o explicando lo que tenía que ver ese modelo con el sistema de control interno de gestión, que finalmente pues era el tema que nos ocupaba
para esa cuarta clase, digámoslo así, ¿sí? Entonces, hoy vamos a terminar ese tema. Vamos a dar pues como unos últimos retoques, digámoslo así, a lo que fue la clase de hace 8 días. Ese espacio va a ser desarrollado hasta las 7:50, 7:55 más o menos. Paramos un momentico y a las 8 en punto cargo el examen para que lo desarrollen en 1 hora. No está complicado, simplemente es que revisen y analicen muy bien las preguntas y que tengan tranquilidad al hacerlo. O sea, no es complicado, no es difícil, no es así nada del otro mundo. Como les digo, mi prioridad es que a ustedes les queden claros los conceptos y que tengan la certeza de lo que están plasmando o comprendiendo, y sobre todo que tengan todas las líneas de consulta que a bien consideren para todo el desarrollo de sus actividades. Ahorita volvemos a llamar a lista porque están... Profe, buenas noches. Hola, Fanny Viviana Marcela. Crespo. ¿Quién ingresó que aparece el usuario como Windows? Profe, yo, Viviana Manjarres. Listo. Viviana Andrea Manjarres. Listo, ya. Gracias, Viviana. Profe, yo. ¿Quién es yo? ¿Quién me habló? Claudia Juliana, profe, buenas noches. Yo. Gracias, mi vida. Claudia Juliana. Gracias, profe. Hoy aparece como Claudia Juliana. Yo no sé, profe, ni cómo aparezco. Juliana Torres Durán, sí, ahí estoy. Porque usted es la que ha ingresado con otro usuario, ¿cierto? Con el Juan Pablo, sí. Con Juan Pablo, sí. Con Juan Pablo Chacón. Por eso le preguntaba Sí, para saber cómo la buscaba acá. Listo, muchachos. Sí, profe. Entonces, Gracias. vamos a dar inicio acá. El tema de hoy pues es reforzar lo que dijimos, completar lo que dijimos ahora 8 días, los temas. Profe, qué pena. Yo, Marcela Castañeda. Ya. Yo Sí. la saludé y le dije que ya estaba ahí listica. Ay, profe, sí, no, qué pena, sino que es que era mi internet. Tranquila, no se preocupe. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a dar pues como paso a terminar el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué me pueden decir o qué recuerdan del tema de modelo integrado de planeación y gestión? Lo que dijimos ahora 8 días. O lo que pusimos ahora 8 días. Profe, pues que se necesita planear muy bien el paso a paso como para establecer las funciones de las áreas y establecer también los controles para mitigar el riesgo. Sí, señor. Y todo arranca, como usted bien lo dice, desde una adecuada planificación. O sea, en todos los procesos de nuestra vida. O sea, porque no hay uno solo donde podamos decir que no se necesite planificación. Y del control interno como tal, muchachos. Bueno, pero ¿recuerdan cómo está estructurado el modelo integrado de planeación y gestión? Profe, qué pena que si le da ingreso a Ruby, porfa. Ay, venga, ya mismo, mijito. Pero tan raro. Espérenme a ver, porque no la veo como pendiente. Ella me dice que no ha podido ingresar, que porque la profe no la ha aceptado. No, mira que no está, no la veo dentro de los pendientes. Tan raro. Digámosle que vuelva a intentar, a ver, porfa, yo no me salgo acá de la pantalla. Porque incluso todos los que van ingresando sale el mensajito ahí, yo ahí mismo les estoy dando a aceptar. Pero a ella no la veo pendiente en la sala. Es que yo creo que ella está, es como por la otra plataforma por la que estábamos antes y ella no está por Zoom. No, pero ya le acabé de decir, profe, sí, era eso, ya se va a meter por Zoom, qué pena. Bueno, gracias a Dios, porque estaba yo ya acá es como loquita. Que atendiendo pues los requerimientos que me han hecho, pues yo pedí como la autorización en la universidad, porque de verdad comparto lo que ustedes dicen, me gusta más eso.
Bueno, muchachos, entonces, a nivel general decimos que el modelo integrado de planeación y gestión está conformado por dimensiones y políticas. Entonces, cada dimensión tiene unas políticas, es decir, como unas líneas de acción para llevar a cabo lo que tiene que ver con la dimensión. Por ejemplo, la dimensión de talento, de talento humano tiene la política de dirección estratégica de talento humano y la política de integridad. O sea, acá no lo vamos a recordar ni nos vamos a aprender de memoria. Es simplemente para que recordemos la dinámica y cómo es la estructura del modelo integrado de planeación y gestión, encontrando en la séptima dimensión el control interno. En ese orden de ideas, hoy vamos a ver un complemento, como les dije, de lo que vimos ahora 8 días, y es, ya se los voy a compartir, estoy abriendo la infografía. Esa infografía, ya ahorita sí entro Rubio. Esa infografía es producida o es generada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿sí? Todos estos insumos, o sea, normativos, procedimentales, son tomados de la regulación que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública y que es la entidad que ha venido reglamentando todo este tema del modelo integrado de planeación y gestión. Rubí Caterine, buenas noches. Profe, buenas noches. No he podido entrar, lleva un rato, profe, qué pena. Es que estaba Tranquilo. entrando por Teams, profe. De pronto fue que no vio el mensajito que les puse que era por Zoom. Pero bueno, no hay problema, acá ya estamos. Bueno, profe, gracias. Muchachos, entonces ya les voy a compartir esta infografía para que tengamos un concepto más cercano. Me dicen si la alcanzan a ver. Sí, profe. Entonces, ahora 8 días, el tema del modelo integrado de planeación y gestión lo terminamos en la dimensión 7, que es control interno, ¿sí? Entonces, esas apartes o algunos apartes de lo que vimos ahora 8 días se concentran más específicamente en esta infografía que tenemos acá. Nos hablan de un ambiente de control, de una evaluación del riesgo, de actividades de control, de la información y comunicación, del monitoreo y la supervisión. Esos 5 conceptos que acabamos de leer ahí son los componentes del sistema de control interno, que hoy día se aplican en todas las entidades o en toda la administración pública nacional. O sea, todas las entidades del orden nacional y del orden territorial deben aplicar todos los componentes del sistema de control interno. Hay una consideración especial para tener en cuenta. La implementación del modelo integrado de planeación y gestión completico es obligatorio para todas las entidades, a excepción de unas entidades pequeñitas que de pronto no tengan esa estructura administrativa que lo requieran. Ejemplo, los consejos municipales que no están catalogados como entidades autónomas. Ejemplo, Consejo del Municipio de Córdoba, de Buenavista, ¿sí? Pero la única que sí les aplica a todas, en la proporción que su estructura demande, es esta de control interno. Porque los controles, porque los seguimientos, porque la evaluación del riesgo, sí o sí, tiene que estar presente en todas las actividades de la administración pública. ¿Claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Oh, profe, bien. Bueno, muchachos, entonces el primer componente del control interno, acá voy a tratar de aumentar un poquito la infografía para poder explicar.
El primer componente, que es el ambiente de control, tiene unos criterios o unos conceptos a su vez. Entonces, ¿qué me dice ese componente? Que yo debo asegurar un ambiente de control. ¿Cómo lo aseguro? Demostrando compromiso con la integridad y principios del servicio público. Y a su vez, que la alta dirección establezca niveles de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos. ¿Qué me comprenden ustedes con eso que acabamos de leer ahí? Con los hijitos de ese concepto que dice que debemos asegurar el ambiente de control. Pues es como establecer las funciones a realizar en el caso de encontrar un riesgo y la manera de mitigarlo o informarlo, profe. Muy bien, pero antes de establecer funciones hay algo muy importante. ¿A quién le establecemos las funciones? A las personas. Sí, Sí, señora. a los actores que hacen parte del proceso, Sí, señora. de los procesos dentro de las áreas en una empresa. A los funcionarios, a los empleados, ¿cierto? Como lo llamemos, a quienes participan. Para el caso de la administración pública, hablamos de servidores públicos de la estructura organizacional. O sea, ellos tienen que definir un organigrama, o sea, tal cual como en una empresa privada, se debe establecer una unidad, un organigrama, una estructura organizacional, digámoslo así, y dentro de esa estructura se deben establecer los niveles de autoridad y obviamente los niveles de responsabilidad que cada uno tenga de acuerdo a ese nivel de autoridad, ¿sí? Ahí empezamos a determinar cómo son los controles que se deben implementar de acuerdo, vuelvo y reitero, a ese nivel de responsabilidad. Si yo soy un secretario de despacho, si yo soy un jefe de oficina, si mi cargo es profesional universitario, si mi cargo es técnico, si mi cargo es asistencial, ¿sí? Y paralelo a ello, cuando yo establezco esos niveles de autoridad y de responsabilidad, ya tengo claro que esos niveles en su consecución, perdón, no, en su estructura como tal, están dirigidos ¿a qué? Al cumplimiento de los objetivos. Cumplimiento de los objetivos en cuanto a su misionalidad. Por ejemplo, el área de la Secretaría de Infraestructura tiene ingenieros, tiene arquitectos, tiene técnicos, todos y cada uno tienen unas determinadas funciones, pero en conjunto esa secretaría está encargada de todo el manejo de la infraestructura física del municipio. Las vías, los edificios, los terrenos, las obras, ¿sí? En ese mismo nivel o en esa misma concepción del control, cada uno de ellos va a establecer o debe establecer con apego a esos lineamientos que la alta dirección ha determinado en materia de guías, de métodos, de procedimientos, entonces va a estar muy pendiente de una correcta implementación, de un adecuado control, de un adecuado seguimiento y de una adecuada evaluación, ¿sí? Pero aunado a ello, tenemos que hay algo que va muy inherente y que va muy como es muy intuite persona, o sea, es muy de la persona, que es lo primero que nos están diciendo ahí en ese asegurar el ambiente de control. Y es que haya compromiso por parte de los servidores públicos con la integridad y principios del servicio público. Yo nada me gano con tener una estructura organizacional súper fuerte, sólida, completa, acorde a las necesidades y definirle una responsabilidad a la estructura organizacional a cada uno de los cargos que la conforman. Si quienes ejercen los cargos, pues no les interesa actuar con integridad y con apego a esos principios y valores del servicio público, ¿sí? O sea, todo va de la manito. Esos dos conceptos, esas dos componentes o criterios van de la manito.
son inherentes uno al otro. ¿Claros hasta ahí? ¿Tenemos preguntas? Profe, ¿será que me puede repetir? Es que estoy escuchando entrecortado. ¿Cuáles van de la mano, profe? Perdón. Bueno, de la mano van. Va a repetir desde el principio. El primer componente es el ambiente de control. Dentro de ese ambiente de control hay 3 subcomponentes. El primero es asegurar un ambiente de control. ¿Cómo lo aseguramos? Con 2 fases, digámoslo así. Una primera es que los funcionarios o servidores públicos que conforman la administración de la entidad estén comprometidos con desarrollar todas y cada una de sus actividades con integridad y con apego a los principios y valores del servicio público. O sea, eso va muy inherente a la persona. Rui Caterina fue quien me habló, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, estamos hablando ya del comportamiento de la persona. Y tenemos un segundo escenario que es la necesidad de que la alta dirección establezca niveles de autoridad y de responsabilidad para la consecución de los objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que debe tener una estructura organizacional, un organigrama donde diga que hay secretarías de despacho, que hay oficinas, que hay profesionales que dependen de esas oficinas, que hay funcionarios del nivel asistencial y técnico, ¿sí? Entonces está. El primer punto lo conforman todos los servidores públicos, ¿sí? Y el segundo es la alta dirección, con la responsabilidad de establecer un adecuado manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales. ¿Para qué? Para que tengan claro el norte, hacia dónde van, qué le corresponde a cada uno. Yo puedo posesionarme en un cargo, pero si yo no tengo claro mis funciones y no tengo clara para dónde da la dependencia donde trabajo, difícilmente voy a poder contribuir a que esa dependencia logre los objetivos que en conjunto van a conformar el cumplimiento de los objetivos de la institución. Van de la mano ¿cuáles? El primer concepto, que es que el servidor público debe actuar con integridad y con apego a los principios y valores éticos, y el segundo concepto, que es que la alta dirección determine niveles de autoridad y niveles de responsabilidad. ¿Claros hasta ahí? ¿Hay más preguntas? Claros, profe. Bueno, muchachos, vamos para el segundo subcomponente del ambiente de control, del componente ambiente de control, y es fortalecer el ambiente de control, ¿sí? En el primer subcomponente estamos hablando de que debemos asegurar que haya un ambiente de control. ¿Cómo lo estamos asegurando? Determinando una estructura organizacional donde hayan niveles de autoridad y niveles de responsabilidad. Y procurando porque los servidores públicos actúen con integridad y con apego a los principios y valores éticos del servicio público. Entonces, ya lo tenemos ese ambiente de control. Ahora, este segundo punto, este segundo paso es fortalecerlo, ¿sí? ¿Cómo lo fortalecemos? Asegurando esa adecuada estructura organizacional. Lo que estamos diciendo en el primero no es simplemente decir yo monto un organigrama por montar, pero allá eso está revuelto, los niveles de autoridad, eso no se sabe quién manda, no se sabe quién da instrucciones, y cuando yo hablo no se sabe quién manda, quiero que me comprendan que no lo hago de manera despectiva con el lado malo del concepto, no. Es que necesariamente, muchachos, en las administraciones, bien sea públicas o privadas, debe haber unos niveles de autoridad, como bien se ha repetido en el primer punto. Porque, ¿qué tal todo el mundo haciendo lo que quiera, sin nadie quien dirija, sin nadie que dé instrucciones, que coordine, que lidere, ¿cierto? Entonces ahí es donde se complica el tema. Entonces, no basta con tener la estructura organizacional, hay que tener la estructura adecuada
para el cumplimiento misional de la entidad. Por ejemplo, ¿qué tal una alcaldía sin una oficina que tenga que ver con todos los programas sociales del municipio? Por ejemplo, todo el tema de atención al adulto mayor, de atención a víctimas, de atención del régimen subsidiado en salud, ¿sí? Ahí no habría una estructura fuerte, es más, estarían con unos incumplimientos normativos. Y el segundo puntico de ese segundo subcomponente es asegurar una adecuada GETC. Eso quiere decir gestión estratégica del talento humano. ¿Cómo qué? Como una de las políticas de la dimensión de talento humano. Claros hasta ahí. Tenemos preguntas. No, profe, está claro, muchas gracias. ¿No? Tenemos un tercer subcomponente del componente ambiente de control y es que la gestión del talento humano estratégica esté alineada con los objetivos de la entidad. Entonces, no basta con que yo le dé esa importancia al talento humano de llevarlo al nivel estratégico, sino que también toda esa gestión estratégica del talento humano está alineada con los objetivos de la entidad. No que se hagan actividades por hacer para fortalecer al talento humano, pero sin pensar en que cada paso que se dé debe ir dirigido a cumplir alguno de los objetivos de la entidad. Ahí paramos con los subcomponentes del componente de ambiente de control. Preguntas. No, profe, ninguna. Bueno, muchachos, entonces seguimos con el segundo componente. El primero era ambiente de control. Acá tenemos el segundo subcomponente, componente, que es evaluación del riesgo. Entonces, en el primero estamos asegurando una adecuada estructura del ambiente de control, con todos estos criterios, con todos esos conceptos que acabamos de mencionar. En el segundo, cuando yo ya tengo bien estructurada esa parte, bien definida, bien concebida, ¿qué sigue? Entonces yo tengo que valorar a qué riesgos se expone esa estructura, ¿sí? Esos procesos, esos procedimientos, ¿sí? Y al determinar adecuadamente esos riesgos, pues fácilmente puedo determinar los controles para evitar que se materialicen esos riesgos, ¿sí? Ah, mañana la audiencia. ¿Y a qué hora es? José Armando acabó de llegar. José Armando, vi que entró, pero no me contesta. Bueno, muchachos, sigamos. Entonces, esa evaluación del riesgo tiene un hijito que se llama asegurar la gestión del riesgo de la entidad. ¿Cómo se asegura esa gestión del riesgo de la entidad? Entonces nos dice, establecer la política institucional de riesgo. Deben establecer los lineamientos generales para la identificación y atención de esos riesgos, ¿sí? Pero también deben establecer mecanismos para identificar y analizar cambios significativos del entorno. Por favor, me colaboran con el micrófono. Hay un micrófono por ahí que está interfiriendo, por favor, me colaboran. Ay, Dios. Bueno, bueno.
Esa evaluación del riesgo, o sea, el segundo componente que es la evaluación del riesgo, tiene un subcomponente que nos dice que debemos asegurar la gestión del riesgo de la entidad y nos está diciendo cómo lo debemos asegurar. Entonces, primero tenemos que tener una política de administración del riesgo, o sea, donde la función pública tiene, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene muchos lineamientos que guían a las entidades en la elaboración de todos estos instrumentos. Entonces, eso facilita mucho a que no se cometan muchos errores a la hora de estructurarlos y menos a la hora de implementarlos. ¿Sí? Luego dice que debemos establecer mecanismos para identificar y analizar los cambios significativos del entorno, tanto externo como interno, ¿cierto? ¿Por qué creen que sea importante en el componente de evaluación del riesgo ese concepto que acabamos de leer ahí? ¿Quién me dice? Profe, porque es la manera como de detectar hacia qué riesgos está, pues, como susceptible la entidad o o la función que desarrolle algún funcionario. Sí, y también está enfocado a qué, lo podemos complementar con qué, con que a pesar de yo haber identificado todo eso, yo tengo que estar permanentemente controlando, verificando esos cambios, porque en un momento dado me puede cambiar ese escenario inicial que determiné. Entonces sería como el mejoramiento de esos controles que sean susceptibles a los cambios de acuerdo a pues como a las circunstancias o a los cambios en la manera de hacer las cosas en la entidad. Sí, o sea, que estén permanentemente revisándose, evaluándose, haciendo seguimiento y realizando los ajustes a que haya lugar, teniendo en cuenta los cambios presentados. Cambios, pues, que sean significativos y que puedan en un momento afectar esa estructura del riesgo contenida en la entidad. Porque es muy importante determinar eso, porque siempre, siempre en todos y cada uno de los pasos debemos estar vigilantes, atentos, y esto vuelvo y reitero, aplica no solo para la entidad pública, aplica para lo privado también, ¿sí? En que todos y cada uno de los pasitos que demos como servidores públicos, como empleados de una empresa privada, como sea, debe ser en pro del logro de los objetivos. El logro de los objetivos de la empresa, de la entidad pública. Entonces, si yo tengo claro eso como servidor público, como una persona vinculada a una empresa privada, pues seguramente se va a facilitar mucho desarrollar las actividades que requieren, ¿para qué? Para lograr ese cumplimiento de objetivos. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe, ninguna. Bueno, el último puntico que tiene este componente de evaluación del riesgo, subcomponente asegurar la gestión del riesgo de la entidad, es evaluación del riesgo de corrupción. Entonces acá hay una diferenciación que tenemos que hacer. Hemos hablado que las entidades públicas operan bajo el modelo de operación por procesos, valga la redundancia. O sea, tienen unos procesos, unos procedimientos, tienen, perdón, tienen manuales, guías, metodologías, un sinnúmero de instrumentos que les sirven para desarrollar las actividades. Entonces, es necesario establecer un mapa de riesgos y controles de esos procesos y procedimientos.
Pero adicionalmente es necesario, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, establecer el mapa de riesgos de corrupción. Entonces, siempre a principio de año se debe conformar, estructurar el plan anual de lucha contra la corrupción, el plan anticorrupción. Y ese plan tiene un anexo que es el mapa de riesgos de corrupción, ¿sí? Entonces, en todas las entidades públicas deben de haber dos mapas de riesgos, uno de riesgos de procesos y el otro de riesgos de corrupción. Ambos tienen que tener establecidos controles, ambos tienen que tener seguimiento, ambos tienen que tener como evaluación permanente. Y todos ellos son dinámicos. O sea, no quiere decir que si yo establecí esos mapas de riesgos en el mes de enero, que es en el mes en que se deben hacer, no se vuelvan a tocar en un año o en dos, no. O sea, hay una necesidad de estar vigilantes y pendientes qué cambios pueden afectar eso que se estructuró al principio de año, ¿sí? Puede que eso solo sea fácil de identificar y de revisar una vez se implementa y se comienzan a ejecutar las diferentes actividades que se plantean, ¿cierto? Siempre todo en el papel es muy bonito, pero cuando ya empezamos a ejecutar las tareas es cuando nos encontramos con situaciones que nos toca o replantear o eliminar o ajustar. ¿Me he hecho entender? ¿Tienen preguntas? Profe, muy claro todo, gracias. Bueno, muchachos, vamos a darle una rondita a la lista de asistencia porque no se me puede olvidar. A veces uno se concentra en la clase y bueno, entonces tenemos Fanny Marcela. Presente, profe. Gracias. Andrea. Presente, profe. Gracias, José Armando. Presente, profe. Gracias. Rubí Caterine. Presente, profe. Gracias. Ángela Vanessa. Presente, profe. Gracias. Viviana Andrea. Presente, profe. Gracias. María Diela. Presente, profe. Gracias. Mariana. Presente, profe. Gracias. Viviana Montoya. Profe, ya está conectada, pero no tiene audio. Bueno, listo. Erika Joana. Linda Tatiana. Presente. Gracias. Andrea Viviana Riascos. Presente, profe. Gracias. Paula Andrea Ospina. Presente. Gracias. Paula Andrea Román. Presente. Gracias. Jenny Alejandra. Presente, profe. Gracias. John Alexis. Yo, profe. Gracias. Claudia Juliana. Yo, profe. Gracias. Juana Valentina. Cruz Edilia. Cruz Edilia. Perdón, reviso el chat. Deme un segundito, yo reviso acá. Bueno, Cruz Edilia no está. Catalina Escobar. Presente, profe. Gracias. Diana Marcela Galindo. Yo, profe, presente. Gracias.
Andrea Viviana Riascos. Presente. Gracias. Bueno, nos faltan Erika Joana y Cruz Edil. Sigamos entonces, muchachos. Tercer componente, actividades de control. Entonces, retomemos. El primer componente era el ambiente de control. El segundo, la evaluación del riesgo. El tercero, las actividades del control propiamente dicho. O sea, primero yo aseguro un entorno, un ambiente, después determino ese entorno, ese ambiente, a qué riesgos está expuesto y cómo lo puedo controlar, y ya después determino los controles como tal de los procedimientos. Ese tiene dos subcomponentes. El primero es diseñar y llevar a cabo actividades de control del riesgo. ¿Sí? Entonces, por favor, Andrea Viviana, léame la primera. Profe, ¿dónde dice? Implementan. ¿Dónde está la ABC? Implementa. Implementa. B, controles para evitar la materialización. No, No. eso se lee derechito. El ABC es ahí como para adornar, será. Bueno, profe. Tranquilo. Implementa controles para evitar la materialización de riesgos. Muy bien. Sigo. Mariana, el segundo. Implementa controles para evitar la materialización de riesgos. Ahí aplica lo mismo, porque estamos hablando de TIC, tecnologías de la información y la comunicación. El último, por favor, Linda Tatiana. Implementar políticas de operación y procedimientos. Muy bien. ¿Qué comprendimos de eso que las compañeras nos acabaron de leer, muchachos? Profe, pues que todas las entidades, sean públicas o privadas, tienen que tener como una política para el control de riesgo, para mitigar el fraude, la pérdida de información, la pérdida de activos, de dinero, pues entre otras cosas que se puedan presentar por no tener controles al interior de una. Así es. Aún estableciendo controles, se pueden presentar materialización, ¿cierto? Pero se reduce mucho esa probabilidad. Bueno, muchachos, el segundo subcomponente de ese tercer componente que se llama actividades de control es fortalecer la gestión del riesgo de la entidad. ¿Sí? Entonces acá nos dice, por favor, venga, a ver aquí en Claudia Juliana, léame por favor el primero. Estamos en el numerito 6, los que están debajo del primero. Fortalecer la gestión del riesgo, monitorear la implementación de lineamientos de riesgo y evaluar la gestión del riesgo en la entidad e informar a la alta dirección. Muy bien, entonces, primero determinamos los riesgos, luego le implementamos controles y acá los tenemos que monitorear y evaluar. ¿Para qué? Para informarle a la alta dirección qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué requiere ajustes, qué requiere mayor atención de las dependencias, porque de pronto puede ser es que no le pongan cuidado. Dejen eso ahí porque, eso hay que cumplir, eso hay que cumplirlo, pero entonces lo dejo para último momento, ¿sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas?
No, profe, no, señora. Muy bien. Tenemos un cuarto componente que es información y comunicación. Y este a su vez tiene un subcomponente que es utilizar la información de manera adecuada y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Vamos a leer el primer puntico de esa. John Alexis, por favor, léame el primero tan amable. Estamos en el 7, ya leímos el nombre de ese subcomponente. Ahorita sí, por debajito, donde están las imágenes, me lee el primero, por favor. Obtener y generar información relevante y de calidad. Muy bien. Comunicar internamente la información. Comunicarse con los grupos de valor. Muy bien. Entonces, clave número 1 en todo proceso donde se hable de comunicación, de comunicación de la información. Primero, pues se tiene que obtener y se tiene que generar, ¿cierto? Ahí ya se le da el nivel de importancia que esa información que se genera tiene. ¿Para qué? Para saber en dónde se tiene que utilizar. Entonces, ahí de abajito nos dicen, se debe utilizar de manera interna y se debe utilizar de manera externa. Entonces, debe estar muy claro, preciso y precisa la determinación de esa información que se debe gestionar al interior de la entidad, es decir, para todos los servidores públicos, pero también la información que sale al público, que sale a la ciudadanía. Eso es lo que comúnmente llamamos como grupos de valor. Grupos de valor entendiendo es como veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal, comunidad afrodescendiente, comunidad LGTBI y una serie de grupos que tienen que ver con la gestión administrativa de la entidad, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, el último componente es monitoreo y supervisión. Recordemos, ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo y supervisión. Ese tiene un hijito que se llama implementar actividades de monitoreo y supervisión. Muy similar a todo lo que estamos hablando ahí de seguimiento, evaluación. Diana Marcela, por favor, leemos los puntos que tiene el componente. Claro, profe. Aplicar evaluaciones y autoevaluaciones. Adelantar auditorías internas de gestión. Valorar la efectividad de control interno para generar recomendaciones y acciones de mejoramiento. Muy bien. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Primero que tiene que haber como un tercero, una tercera persona que evalúe todo lo que los demás han venido evaluando en desarrollo o haciéndole seguimiento en desarrollo del cumplimiento de sus actividades. Terminábamos ahora 8 días el tema con uno de las estructuras de control muy importantes y es el esquema de líneas de defensa, ¿sí? Entonces, acá nos lo está reforzando. Entonces nos dicen, cada una de las dependencias debe tener sus propios controles, pero debe haber un tercero que le haga controles a esos controles. O sea, el control de controles, digámoslo así, ¿sí? ¿A través de qué? A través de evaluaciones, a través de autoevaluaciones. Ese primero se comparte con toda la administración, con todas las dependencias, porque son ellos mismos, son las dependencias, los jefes de área, los servidores públicos de las dependencias, que permanentemente deben realizar autoevaluaciones, hacerse como ese autoexamen y decir, venga, yo en qué estoy fallando, qué situaciones se me presentaron en esta oportunidad y que sea necesario generarles unos ajustes para que funcionen bien, ¿sí? O sea, permanente, ser muy autocrítico, ser muy
muy conscientes de que no es una cosa del otro mundo decir yo me equivoqué, yo cometí este error, porque si yo no lo reconozco, pues difícilmente voy a mejorar, ¿cierto? Las auditorías internas están a cargo del auditor interno o jefe de control interno, ¿sí? O quien haga sus veces. Importantísimo este último puntico, valorar la efectividad del control interno para generar recomendaciones y acciones de mejora. Acá no estamos hablando de la oficina de control interno, acá estamos hablando de todo el sistema de control interno, es decir, cómo todas y cada una de las dependencias se ocupan de desarrollar sus actividades con unos adecuados controles. ¿Sí? Y acá en la última parte ya reforzamos el tema de líneas de defensa. Ya lo habíamos dicho. Pregúntenme hasta ahorita, muchachos. No entendamos. Por favor, me colaboran con el micrófono. Preguntas hasta ahorita, muchachos. No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar ahí para que puedan estar pendientes del examen. Ya ahí mismito lo cargo. Tenemos de 8 a 9 de la noche. Espero que me les va muy bien, muy juiciositos y mucha suerte. Feliz noche, Dios los bendiga. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias, Informal. profe. Chao, profe, feliz noche. Chao.